¿Listo? ¿Vemos mi pantalla ahora sí? Sí, señora. Amén, sí, señora. Listo. ¿Alguien sabe qué es perdonar? ¿Tiene la idea? ¿Alguien ha oído esta clase alguna vez? ¿O todos estamos por primera vez? Es remitir nuestros pecados a Dios por intermedio del Señor Jesucristo, quien con su muerte en la cruz del Calvario, por medio de su sangre, lavó nuestros pecados y nos limpió de todo. Bueno, gracias, hermanita. La verdad no se te escuchó muy bien, no se te entendió muy bien. Profe, Sí, señora. el perdón, ¿listo? Como lo dice en Lucas 23:34, cuando fue Jesús crucificado, él dijo alguna expresión que fue, perdónalo porque no saben lo que hacen. Para mí el perdón, de acuerdo a este versículo, sería yo interceder, orar por una persona para que el Señor lo perdone y luego me perdone a mí. Pues esa sería mi definición. Bueno, pues son muy buenas, no están tan lejos, pero vamos a empezar, vamos a mirar cuál es el concepto, ¿no? El concepto como tal, cuando ustedes les pregunten, y bueno, ¿y qué es perdonar? Entonces ustedes ya tienen el concepto claro a través de la escritura. Perdonar es la acción de remitir los pecados y ofensas delante de Dios por medio del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la sangre de Jesús en oración. Esta definición es bíblica, ¿sí? Y es lo que nosotros entendemos por perdonar. Es la acción de remitir, así que cuando nosotros decimos remita, hermano, remita esa ofensa, ya sabemos que estamos diciendo perdonar. Perdonar es remitir los pecados, las ofensas delante de Dios. Por medio del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la sangre de Jesús en oración. ¿Sí? Este concepto es bíblico y ya vamos a mirar por qué es bíblico. Yo les voy a decir acá una cosa y es muy importante que entendamos esto. Esto es muy importante lo que les voy a decir. Las personas que no conocen a Jesús se podrían reconciliar entre ellas. Las personas que no conocen a Jesús sí se pueden reconciliar. Se pueden dar la mano y decir, tranquilo, no pasó nada, no, tranquilo, tranquilo, ya todo está olvidado. Y quedan así, ¿sí? Quedan así, se invitan de pronto a una comida o se invitan de pronto a un detalle y ya, queda todo olvidado, la ofensa quedó olvidada, ¿sí? Pero delante de Dios, la ofensa o el agravio está delante de Dios. ¿Por qué? Porque primero nosotros pecamos delante de Dios, o sea, la ofensa al pecado se peca directamente con Dios, no con mi hermano, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a la persona y le digo, no, hermano, perdóneme, y no oramos, no remitimos esa ofensa a la vida, a la muerte, a la resurrección, a la sangre, a todo lo que Jesús hizo por nosotros, pues realmente no hay ningún perdón allí. Por eso digo esto, que las personas que no conocen a Jesús se podrían reconciliar, pero más no perdonar, porque delante de Dios la ofensa o el agravio está delante de Dios. Recordemos que toda ofensa es pecado, ¿cierto? Y que va directamente a Dios. Es decir, que toda ofensa va primeramente a nuestro Dios. A quien ofendemos es primeramente a Dios. ¿Sí? Y que directamente ese pecado está anotado en el libro de las obras, ¿cierto? Ese pecado que hicimos con mi hermano,
está anotado allí y se hizo delante de Dios. Entonces, aunque las personas, ¿cierto?, se reconcilien, su pecado está delante de Dios. Por eso es necesario que no simplemente lleguemos a hablar con la persona en un momento dado, que sí es importante, que hablemos con ella, que nos perdonemos, pero es importante que eso lo hagamos en oración, juntos, oramos. Los dos hermanos de la congregación que se ofendieron, orar juntos delante de Dios para que nos perdone. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, cuando las personas pecaban, llevaban una ofrenda, unos palominos o un buey, de acuerdo a su capacidad económica, llevaban un animalito para que su pecado fuera remitido a través de este animal, ¿sí? Para que muriera por la culpa, porque la paga del pecado, ya sabemos que es la muerte. Y todo ofensa es pecado, todo lo que le hagamos a nuestro prójimo, pues va a ser pecado. Si es una ofensa, pues es un pecado, ¿cierto? Entonces, necesitamos remitirlo. Aquí arriba tenemos el perdón y la acción de remitir, y remitir es cambiar de lugar, ¿cierto? Pasar los pecados a una víctima inocente, que eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento cuando las personas pecaban, ¿sí? Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería nuestra víctima inocente acá? ¿Cómo se llamaría? En el Antiguo Testamento era el corderito, pero acá la víctima inocente, para cambiar de un lugar a otro, ¿cierto? Para remitir ese pecado, cambiar de lugar y pasar los pecados a esa víctima inocente. ¿Cuál sería esa víctima inocente? Jesús, hermana. Jesús fue la Muy víctima. bien. Jesús es la víctima inocente. ¿Listo? Voy a cambiar de las diapositivas. Recordemos que a final de este tema yo siempre les envío las diapositivas, así que no hay ningún Profe, problema. disculpe antes que la cambie. ¿Ese tiene algún versículo, esta parte donde dice que el Antiguo Testamento, cuando las personas pecaban, llevaban una ofrenda y unos palomitos? Sí, claro, eso está en Deuteronomio, eso está en Números. Bueno, en todas estas cosas de la ley, allí está escrito, ¿sí? Sino que gracias por el dato, no le coloqué aquí versículos, pero lo voy a hacer en la próxima ocasión. Entonces, vamos a hacer un pequeño, regálame un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenemos con esto que vemos en el Antiguo Testamento, cuando las personas llevaban este animalito allí para que pudiera perdonar ese pecado, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es un ejemplo. ¿Por qué? Porque hubo una reconciliación entre el padre y el hijo, ¿cierto? El hijo se fue y malgastó todo su dinero, ¿cierto? Y llegó otra vez ante el papá y le pidió perdón. Pero para que haya esa remisión delante de Dios, ¿sí? ¿Qué sacrificaron? El cordero más gordo. El corderito más gordo, ¿cierto? Sacrificaron al becerro gordo, y ese becerro gordo tipifica a Jesús. Para que hubiera esa remisión, para que le puedan poner ese vestido nuevo, bueno, ese calzado, dice aquí un anillo, ¿cierto? A este hijo que había ofendido, bueno, que se había ido y había malgastado todos sus bienes, y él quería volver a su padre y le dijo: Padre, perdóname, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames más tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el hombre se arrepintió, y vemos ahí que el hombre quería el perdón de su padre. Entonces lo que hizo el papá, dijo: sí, yo te perdono, pero traigamos al cordero, al becerro, para que haya esa remisión. Entonces aquí lo que estoy explicando es que si no hay esa remisión, ¿sí? Si nosotros ofendemos a nuestro hermano y si no hay esa remisión, si no remitimos esa ofensa o eso que nos hicieron a nosotros, eso que nos ofende, de pronto mi hermano me ofendió, y si yo no lo remito,
a Jesús, pues no va a haber perdón, no puede haber un perdón. Por eso necesitamos esta definición que quede bien clara en el día de hoy, ¿sí? Porque las personas sí se pueden reconciliar, ¿cierto? Sí, pero es necesario que también perdonemos a través de la obra de Jesús o de la vida de Jesús para que sean remitidos esos pecados delante de Dios, ¿sí? Entonces, Sí, vamos a mirar el disculpe, perdonar. perdón, qué pena con usted, qué pena. En ese caso, ¿cómo sería qué? Como esa simbología en ese momento, por lo menos si yo he tenido alguna diferencia con alguien y yo voy hasta donde esa persona y le digo, qué pena, lo que pasó, discúlpame o perdóname por la ofensa, esto, lo otro. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros allí para que Jesús tome eso? O Bueno, sea, gracias. ¿de qué forma nos presentaríamos entonces delante de Dios? O simplemente yo acá como conocedora de la palabra le diría, Dios, perdóname, y yo te pongo esta ofensa en tus manos en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo sería? Sí, más o menos así como lo que acabas de decir, así, decirle al Padre, ir en oración, o sea, todo esto es en oración, ¿sí? Ir delante de Dios primero y tomar la decisión de perdonar. Por eso puse acá este esquema que nosotros vemos acá. La persona está aquí orando, ¿sí la ven? La persona está aquí orando, ¿sí? Lo que dice la hermanita Alcira lo vamos a explicar acá en este dibujito. Orando arrepentida y con humildad. Ella necesita el perdón de Dios, ¿cierto? Entonces va a orar, orando, pidiendo a Dios que le perdone, que le perdone todo su pecado, lo que hizo el hijo pródigo, ¿sí? Pide perdón, que es confesar su pecado también, lo confiesa, le pide a Dios perdón y le pide a Dios que remita, que ponga, que se lleve ese pecado por la vida, por la obra, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Seamos y recibamos ese perdón por medio de Él. O sea que Dios Padre nos va a ver por medio de Jesús. Vamos a ser perdonados por medio de Jesús. Los pecados nuestros son remitidos allí. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados, confesar nuestras ofensas. Yo, si soy consciente que he ofendido a mi hermano, ¿cierto? Si yo soy consciente que yo he ofendido a mi hermano, yo voy a Dios y le digo, Padre, perdóname porque yo ofendí a mi hermano. Yo lo ofendí, aunque mi hermano no se haya dado cuenta, porque a muchas veces pasa así. El hermano no está, usted dijo algo contra su hermano. El hermano no estaba presente, pero usted sabe que eso es pecado hablar mal de nadie, porque miren, si yo no voy a hablar mal de nadie, mejor que me quedo callada. Dios no nos ha llamado a nosotros como hijos de Dios a hablar de nadie. Entonces mejor uno quedarse callado. Y si nosotros oímos, vemos, hay un protocolo que más adelante vamos a ver cómo fue que Jesús enseñó a sus discípulos a perdonar al hermano. Hay un conducto regular que Jesús nos enseña de cómo debemos perdonar a nuestro hermano, pero acá en este caso es yo con Dios. O sea, acá en este caso es yo con Dios, mi pecado necesita ser remitido y cómo yo debo de ir a Dios Padre. Entonces vemos acá que necesitamos estar en oración, ¿cierto? Pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Señor, he pecado por palabra, he pecado por pensamiento, he pecado por, bueno, tantas cosas que pecamos, ¿cierto? Nosotros no nos alcanzamos a imaginar cuántos pecados pueda uno hacer en el día, sea un pensamiento, una mala mirada, uno no se sabe, nunca sabría cuánto pecado hay en el día, ¿sí? Solo Dios sabe cuántas veces hemos ofendido a Dios. Y gracias por el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a todo convencimiento. O sea, que el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros cuánto pecado tenemos, ¿sí? Él es el que nos dice, miren, usted pecó diciendo estas cosas. Y uno dice, sí, yo he pecado y reconoce su pecado, va a Dios,
y le ruega a Dios, ¿sí? Reconoce su falta delante de Dios y le pide perdón a Dios, usted va a recibir perdón, ¿sí? Porque todo esto es por medio de la vida, de la obra, del padecimiento, de la muerte, de la resurrección del hombre Jesús. O sea que nosotros tenemos perdón por medio del Señor Jesús y debemos hacerlo así. Padre, por favor, remite mi pecado, remite mi culpa, Padre, por favor. Perdóname, perdóname porque yo hice esto, esto y esto y esto. Padre, por favor, te pedimos que lo remitas a lo profundo al Señor Jesús. Y Dios, ¿qué hace? Dios lo remite al Señor Jesús y dice que echa todo nuestro pecado a lo profundo del mar y que nunca más se acordará de él. Queda allí olvidado. Eso es el perdón de Dios, ¿no? El perdón de Dios que es un ejemplo para nosotros. Porque cuando Él perdona, Él se olvida de la ofensa. Él no lleva cuentas del mal. Él ya lo perdonó, Él ya se olvidó. Perdona y no trae a memoria la ofensa. Como un buen padre quiere que aprendamos nosotros también como hijos este principio de amar de tal manera que seamos capaces de perdonar a nuestro hermano. Así como el Padre nos perdona a nosotros, ¿cierto? Y nos quita toda culpa por medio del Señor Jesús. Así es necesario que nosotros también seamos capaces de perdonar a nuestro hermano. Entonces vemos acá una vez más la parábola del hijo pródigo, que es un ejemplo que ya lo habíamos dicho. Vamos a mirar que el perdón. Bueno, para empezar ya a estar un poquito más afianzados con este tema del perdón, para este mundo el perdón es una contradicción, para este mundo. El mundo exalta la soberbia personal, el mundo actual se mueve por venganza. El mundo actual trata de imponer principios, el que me la hace me la paga. El mundo actual dice yo hago lo que siento, ¿sí? Sin embargo, perdonar es una decisión, más no un sentimiento. Perdonar es un principio que es establecido por Dios que incide directamente en nuestra salvación. Por eso es que el perdón va en contravía contra el mundo. Entonces, ¿cómo conocerán si son hijos de Dios? A través del perdón. Por eso Pablo le decía a las iglesias, les decía, y perdonad. Si alguno tiene algo contra algún hermano, perdonar, porque a eso estamos llamados también, a tener este perdón, a hacer el perdón, a perdonar y hacerlo con convicción, ¿no? Que más adelante vamos a mirar. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Este atar en la tierra. Profe, Sí, señora. yo me quedé, igual paso las diapositivas porque me quedé pues para no atrasarla, ¿no? Sí, tranquilos que yo les comparto este material ¿Sí? por el grupo. ¿Listo? Lo importante Bueno, es que sí, para no podamos. quedarnos, Ok, muy coger bien. algunos apuntes entonces. Gracias, profe. Listo. Ok. Entonces aquí lo que nos está diciendo el Señor Jesús nos dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que atéis en la tierra, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos del perdón, se refiere a este atar. Si usted no perdona, está atado en el cielo, está atado en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El perdón, a eso se refiere, a liberar, ¿sí? Dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es el soltar a la persona que nos causó daño.
El perdón nos permite esto, poder ser libertados, poder ser libres de todo lo soportado para seguir adelante. Por eso es muy importante que nosotros perdonemos, para que podamos ser libres. El perdón nos deja esta bendición de poder ser libres. ¿Qué no es perdonar? Vamos a hablar un poquito de qué no es perdonar para hacernos como una autoevaluación si hemos perdonado o no. No es perdonar, esforzarse a olvidar lo que pasó. A veces nosotros no olvidemos, échele tierrita a eso, no le ponga cuidado a eso. Eso no es perdonar. Negar la ofensa recibida y pretender que el tiempo borre lo ocurrido, eso tampoco es perdonar, porque eso es hacer de cuenta que no nos ofendieron. Eso no es perdonar. Ignorar lo que pasó y tratar de olvidar, tampoco. Lo perdono, pero no olvido. Eso tampoco es perdonar, y muchas personas hablan esto, ¿no? Y dicen, no, yo lo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. No es una alternativa, sino que es un mandato del Señor. El perdonar no es una alternativa, sino que es un mandato del Señor. El Señor Jesús mismo dijo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿sí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que perdonamos o perdonamos. Si usted quiere ser salvo y escapar del lago de fuego de condenación, necesitamos de verdad tener un perdón como lo dice la Escritura. El no perdonar es como una semilla. Yo puse acá como un dibujito, ¿sí? El no perdonar es como ese resentimiento, ¿no? Y el resentimiento es falta de perdón. La falta de perdón es raíz de amargura. La raíz de amargura que nos da un odio hacia esa persona. El odio da muerte espiritual porque es pecado, ¿sí? Está separado de Dios, está muerto espiritualmente, ¿sí? Y la muerte espiritual que causa, pues lo que nos deja la muerte física, o sea que la persona si no perdona está más propensa a la muerte o a la enfermedad. Sí, estudios se han dicho en que, por ejemplo, por allá en Rusia, en Rusia han dicho que han descubierto una sanidad para el cáncer, pero ellos se tienen que cerciorar, las personas que vayan a hacer este examen. Esto tiene un nombre, se me fue el nombre, las personas que se van a someter a una, ay Dios mío, ¿cómo se llama esas personas que tienen cáncer y se hacen tienen un procedimiento para tratar ese cáncer? Una diálisis. No, Quimio. una quimio, sí, gracias, sí señor, eso, una quimioterapia. Entonces, para que las personas puedan acceder a esa quimioterapia allá en Rusia, lo primero que hacen es investigar si tiene algo contra alguien, porque la quimioterapia no le va a servir si tiene ese rencor allí, porque el no perdonar trae eso, es como una raíz de amargura. Esa raíz de amargura va creciendo, 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 y eso va enfermando a la gente, ¿sí? Por eso es que Dios manda perdonar. Dios nos manda perdonar. Entonces aquí dice como un ejemplo, la ofensa es como una carnada, ¿sí? Nos ofendemos por cualquier cosa nosotros como seres humanos. Una mala mirada que nos hicieron, cuando oyes que hablan mal de ti por una burla, un menosprecio, una crítica. Me vio y no me saludó. Eso es una ofensa tremenda para la gente. Alguien nos traicionó. No nos tomaron en cuenta.
Alguien habló mal de nosotros y nosotros oímos, y eso nos contaminó, eso, qué ofensa terrible, y eso es natural. Alguien no nos trató como nosotros pensábamos que deberíamos, que nos debería tratar y no lo hizo, entonces nos ofendemos. Nos ofendemos porque a veces nos hacen una promesa y no se cumplió esa promesa. Alguien tuvo una mala actitud hacia nosotros, alguien abusó física y verbal o emocionalmente. Nos ofendemos por algún sermón que que nos ofendió, de algún sermón que nos ofendió y lo tomamos como personal. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son ofensas, más las más comunes, que es las que más o menos así he visto en las personas, ¿sí? Las más comunes, pero yo digo, no te dejes enganchar de esto, no te dejes enganchar de eso, perdone. Si alguien le hizo una mala mirada, perdónela, remita, vaya a Dios y pídale, Padre, perdona a fulanito de tal porque me miró mal, ¿sí? Y ya usted es algo hermoso cuando usted perdona y siente esa liberación. Dice, no, yo ya me siento libre porque ya la perdoné. Y eso es lo más bonito del perdón, es que uno pueda tomarlo en práctica. Todo esto que a veces tenemos, ¿sí? Que nos ofendieron, que nos hicieron, que nos miraron mal, bueno, todo esto hace que seamos como una ciudad fuerte con murallas, ¿sí? Y nos hace pensar, ¿sí? Nos hace creer todas estas circunstancias que todos los hombres son mentirosos. Ya no volvemos a creer en las personas. Yo no confío más en nadie. Yo no vuelvo más por allá a esa iglesia porque por allá eso me ofendieron y me miraron mal. Yo no me sujeto a ningún hombre, porque estos son síntomas de una persona que no ha perdonado. Y a veces decimos, espere que me pida algo y verá. Estas son circunstancias, ¿cierto? Que nosotros a veces decimos cuando no perdonamos. Esto lo que hice acá son síntomas de una persona que no ha perdonado. ¿Nos ha pasado? ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe, sí, señora. Entonces, esto lo traje acá a colación porque pienso que cuando te pase algo así, es como un marcador diciéndome, wow, no he perdonado, tengo que perdonar para ser libre. Las consecuencias de no perdonar. ¿Cuáles serían las consecuencias de no perdonar? Primero, que el rencor va creciendo y va creciendo para mal. Vemos a la esposa, ¿cierto? A la esposa, 20 años con el esposo y todavía tiene rencor en su corazón hacia el esposo porque no ha perdonado. Pero entonces esa persona me dice, no, pero es que es difícil no perdonarlo, es difícil. Pues claro, ¿cómo no va a ser difícil si ya lleva una raíz de amargura que tiene allá adentro? Que eso es lo que hace el rencor, ¿sí? Una persona que es rencorosa es porque tiene una raíz de amargura muy grande y se le es difícil perdonar. Va creciendo, crece, crece, crece y eso ahí. Si no perdona, si no toma la decisión de perdonar a su esposo, pues como Dios, ¿cierto? Nos va a perdonar. Por eso este tema es importantísimo que lo aprendamos. Para poder ir a Dios y poderle decir, Señor, perdóname. Perdóname. Así como nosotros, dice en el Padre nuestro, Padre, perdónanos. Así como nosotros perdonamos a nuestras ofensas, Señor, perdónanos tú. Nuestras ofensas. Frena tu crecimiento espiritual totalmente. Las consecuencias de no perdonar traen esto. Frena tu crecimiento espiritual. Tú ya no creces más, no aprendes nada nuevo, te quedas estancado. Y muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué yo me estanco? ¿Por qué no crezco? Hay alguna raíz de amargura allí. Tienes raíz de amargura, odio. Bien, la raíz de amargura trae como resultado un odio.
odio hacia la persona. Entonces, lo que trae el odio viene la hipocresía, ¿sí? La hipocresía. Usted la saluda, pero por dentro no la pasa. Igual, la hipocresía se refleja en el hablar mal a espaldas del otro. ¡Wow! Cuando una persona habla mal de su hermano, tiene algo contra él. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a identificar esto. No para criticar a nuestro hermano, sino para orar por nuestro hermano. Orar por él. Ese es el oficio de nosotros. La hipocresía se refleja en el hablar mal a espaldas del otro. Busca solo el error de nuestro hermano, aunque ese otro sea mi propio hermano. Eso es lo que trae el no perdonar. Horrible este tema. Los celos y la envidia llevan a la hipocresía. La hipocresía es un pecado. Por lo tanto, el no perdonar nos conlleva a pecar y a estar separados de Dios. O sea que la persona está en pecado, está en muerte. ¿Para dónde va la persona que no perdona? Pues va muriendo poco a poco si no perdona. Las consecuencias de no perdonar científicamente se han encontrado hallazgos de que el que no perdona se ha comprobado que tiene efectos sobre nuestra salud física y emocional. El no perdonar está relacionado a episodios de depresión, ansiedad, hostilidad. Asimismo, cuando guardamos rencor, aumenta la presión cardíaca, lo que incrementa la posibilidad de sufrir enfermedades coronarias. O sea que esto es un tema tremendo, es un tema importante. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Dios. ¿Necesitamos perdonar? Sí, urgentemente. Urgentemente necesitamos para quitarnos toda la mayoría de enfermedades son ocasionadas por la falta de perdón. Pero Dios nos invita a perdonar. Perdonar es uno de los negocios más rentables después de la oración. Uy, ¿cómo así? Sí, perdonar es uno de los negocios más rentables después de la oración. ¿Por qué? Vamos a mirar esto en la escritura. ¿Cómo perdonar? Jesús nos contó una historia acerca del perdón en Mateo 18. Vamos a mirar. Dice allí, dice que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos acá en Colombia son como más de 10 millones de pesos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos. Esta era la costumbre de antes. El que no pagaba la deuda tenía que, la persona que le debía la deuda, le vendía a su mujer y a sus hijos pues para poder cobrar su deuda y todo lo que tenía, ¿sí? Para poderse pagar la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págueme lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto me da a entender de que no solamente lo echó en la cárcel, sino que lo entregó también a los verdugos para que le hiciesen daño. Y dice que hasta que pagara todo lo que debía. Y dice Jesús al final, terminando esta historia, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Vemos aquí que es uno de los negocios más rentables. ¿Por qué? Porque Dios nos dice hoy a nosotros, yo estoy dispuesto a perdonar tus adulterios, tus fornicaciones, tus hechicerías, tus groserías, tu falta de respeto, tus blasfemias, todo eso. Yo estoy dispuesto a perdonarte. Si tú también estás dispuesto a perdonar a tus semejantes, a tu prójimo, esa mirada que te hicieron, ¿sí? O el que no te saludó, o el que te prometió algo y no cumplió, perdónelo, ¿sí? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Nos enranchamos a no perdonar. Y eso hace que eso nos haga daño, el no perdonar, ¿sí? Porque no perdonamos cosas que nos hacen y nos quedamos en eso. Y ahí nos quedamos. Pero Dios por eso nos propone este negocio. Perdone a su hermano y yo te perdono a ti todo lo que me debes. Todo lo que está anotado en el libro de las obras, yo te lo voy a perdonar. Los pensamientos, los pecados por omisión, las necedades, las incredulidades, las indiferencias, las obras, bueno, los pecados por vista, los pecados que son hechos por oído, todo eso yo te lo voy a perdonar. Por eso el perdonar es uno de los negocios más rentables, porque Dios nos perdona a nosotros una multitud de pecados, ¿cierto? Si yo perdono lo poco que me hicieron a mí. Esta es una decisión de la persona. ¿Sí? Le podemos decir a Dios que nos ayude a perdonar y Él nos va a ayudar a perdonar. La mayoría de las personas no perdona porque no quiere, pero no sabe el mal que se está haciendo, porque cuando yo decido perdonar, yo recibo muchas bendiciones de parte de Dios. Cuando yo decido perdonar, el primer perdonado soy yo. Debemos tener en cuenta que el perdonar lo hacemos por convicción, ¿no? No simplemente por hacerlo, sino que lo hacemos por convicción, no por cumplir con un requisito, no por conveniencia o por cumplir, ¿cierto? Sino que lo hacemos desde corazón para agradar a Dios, ¿sí? Para perdonar a mi prójimo como Jesús lo enseñó a sus discípulos, hay un conducto regular que todo hijo de Dios debe hacer, ¿sí? Si yo veo lo primero que tengo que hacer, si yo veo a mi hermano cometer pecado, debo de orar primero debo orar a Dios por mi hermano antes de ir a hablarle cualquier cosa, antes de decirle cualquier cosa, yo debo de orar por mi hermano a Dios. Ese fue el conducto regular que el Señor Jesús nos dejó. Eso está en primera de Juan 5:16, si ustedes lo quieren leer allí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, dice Jesús, estando tú y él solos. O sea, esto no es público, sino es solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero yo primero he orado por mi hermano cuando yo lo veo cometer pecado. ¿Sí? Ya después hablo con él a solas y dice, mas si no te oyere,
Es decir, veo que el pecado persiste en él, aunque yo ya le hablé, aunque ya oré por él, y veo que el pecado persiste, debo de tomar a 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces yo voy y tomo a un hermano ajeno de cualquier cosa, ajeno de cualquier ofensa, cualquier que no esté involucrado en el problema. Debo de tomar a mi hermano y decirle, por favor, ayúdame a ser testigo y de decirle a mi hermano que lo que está haciendo está mal. Ya está allí el testigo no habla nada, simplemente es un testigo. Dice, si no los oyere a ellos, ¿sí? O sea, si no nos oyere a nosotros, cuando hacemos esto, dice, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. O sea, que yo debo de hablarle, mostrar el problema delante del pastor o delante de la persona encargada allí en la iglesia, mostrarle, ha pasado esto, yo he hecho esta oración por él, he hablado con él a solas, he hablado con un testigo, no ha hecho caso, el pastor hablará con él y hará lo que tenga que hacer con el hermano. Este es como el conducto regular que Jesús nos muestra a través de la palabra, lo que tengo que hacer yo con mi hermano, ¿sí? Pasos para perdonar. Este es el tema que la hermanita Alcira me estaba contando. ¿Cómo debo de ir yo? ¿Cómo debo de presentarme yo delante de Dios? Pasos para perdonar. Ir primero a Dios en oración. Siempre debemos ir primero a Dios en oración. Importantísimo que vayamos a Dios en oración. Porque cuando estamos, dice Jesús, y cuando estéis orando, perdonad si tiene algo contra alguno. Cuando nosotros estamos delante de Dios en oración, ¿cierto? Allí es donde yo debo de perdonar a mi hermano. Decir, yo perdono a fulanito de tal porque me hizo esto. Porque me hizo, porque me dijo, porque me miró mal, bueno, en fin, tantas ofensas. Yo debo de decidir ir en oración y decirlo, esto de decirlo es importante. No puede quedar así en el pensamiento, no. Tiene que decirlo. Recordemos que la oración es hacerla audiblemente y todo esto se debe de hacer audiblemente. Y tercero, poner la vida delante de Dios. Poner la vida delante de Dios reconociendo que ha habido falta de perdón. O sea, si yo en algún caso, ¿no? Yo no he perdonado a mi hermano, yo reconozco que no lo he perdonado, pues yo debo poner mi vida delante de Dios reconociendo que yo he pecado contra Dios también porque no he perdonado a mi hermano esa ofensa, ¿sí? Y debo de pedirle al Señor remitir la ofensa a Dios, debo de remitir eso a Dios para que sea perdonada y perdonarla, ¿sí? Debo de remitirlo. ¿Cómo lo remito? Padre, por favor, en el nombre de Jesús te pido que te lleves esta ofensa o esto que me hicieron, Señor, te lo pido que lo lleves, Señor, a la obra, a la vida, a la muerte, al nacimiento de Jesús. No nos tomes en cuenta este pecado, Señor, perdónanos. Llévate estas ofensas, Señor, llévate todo esto. Cuando la persona comienza a decir esto, ¿sí? Eso lo bonito, ahí ya viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ya Dios está llevando toda esa carga, porque el no perdonar también lleva carga, es una carga. Entonces, cuando la persona está siendo libertada, hay algo bonito que Dios hace en nosotros, es que ya la persona comienza a interceder por la persona que nos ofendió para que Dios también la perdone. Entonces ahí vemos la evidencia. La evidencia, ¿cómo sé que ya perdoné a mi hermano? Cuando yo comienzo a interceder por mi hermano que me ofendió. Cuando yo empiezo a orar por él, es porque yo ya entiendo que yo ya lo perdoné y que Dios ya se llevó esa ofensa, esa carga. ¿Listo? Si hacemos estos pasos, dice Jehová Dios en la palabra, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Cuando tú perdonas a tu hermano, ahí sí ya dice Dios, venid
venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Porque esa es la condición. Si yo no perdono, pues como Dios me va a perdonar. Pero si yo perdono a mi hermano primero, yo puedo recibir también el perdón de Dios. Por eso Él dice ahí, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea que Dios ya comienza a perdonarnos a nosotros también, cuando nosotros decidimos perdonar a nuestro hermano. ¿Cuántas veces se debe perdonar a nuestro hermano? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Que peca contra mí hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. O sea que cuántas veces debo de perdonar. Ese es un número incalculable, ¿no? Lo queda allí. Siempre debo perdonarlo, siempre. Así como Dios siempre está presto a perdonarnos, así nosotros también debemos estar prestos a perdonar. Y aquí con la enseñanza de hoy terminamos hoy a estas 3 personas cuando hablamos de perdón. Existen 3 clases de personas cuando hablamos respecto al perdón. Dice, el manso, el noble y el menso. Wow, el manso, el noble y el menso. Sí, hay 3 clases de personas en esta vida. La primera es el manso, que son personas que oran, son personas que interceden, que median por el ofensor, para que Dios no les tome en cuenta su pecado, ¿cierto? Por eso bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso está en Mateo 5:5, que lo enseñó Jesús. ¿Sí? Y las personas mansas que vemos en la escritura son Moisés. Las personas más mansas. Dice en Números 12:13. ¿Quién me puede ayudar a leer este versículo? Números 12:13. Vamos a pedirle el favor a la hermanita Alcira, si está por ahí. Y se alista la Sí, hermanita. señora, mucho gusto. Gracias. ¿Número qué me dijo? Disculpe. Números 12, capítulo 12, versículo 3. Sí, y se alista la hermanita Karen Polo con Hechos 7:60, por favor. Y se alista la hermanita Tania Torres con Mateo 11:29, si me hacen el favor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, a la alianza del Espíritu Santo, y dice número 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Muy bien, gracias, hermanita. ¿Sí? Entonces vemos allí a Moisés. Moisés había tomado para sí una mujer que era negrita, se llamaba Cusita, mujer Cusita. Y Aarón y su hermana Miriam lo habían criticado por eso. Y este varón lo quiso orar por ellos. Por eso dice allí que este varón era el más manso sobre la faz de la tierra. Porque lo que hacía Moisés era remitir el pecado. Perdona a los padres. Perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Por favor, Padre Santo. Ese era un varón manso, o sea que no se guardaba la ofensa, sino que de momento perdonaba. O sea, la ofensa, el perdón como tal, debe de ser de inmediato. Eso no puede quedar para mañana o para esta noche. Si te ofendieron ahorita en este instante, en ese instante debemos perdonar para poder llegar a ser como Jesús. ¿Qué dice Mateo 11:29? ¿A quién le tocó? A la hermanita Tania, por favor. ¿Sí estás ahí? Amén, sí, señora. Gracias. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien, gracias, hermanita. Entonces el Señor Jesús oró por todos, imagínense los que le ultrajaban y los que le iban escupiendo, los que le pegaban un puño. Jesús rogó al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y los que vieron y oyeron esta actitud del Señor Jesús, ellos se convirtieron a Jesús porque vieron que Jesús no ofendía, sino que Jesús remitía a él. Llega, Padre, perdónalos. No les tome en cuenta esto, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Señor, miren, ellos son como un animalito. Ellos no saben lo que hacen. ¿Sí? Yo me pongo a pensar eso, ¿no? El Señor Jesús, si nosotros, Él perdonó, ¿no? De esa manera, de inmediato. Ese es el ejemplo que Jesús nos da, que Él perdonó de inmediato. Él no se quedó con eso allí, sino que perdónalos, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Perdona a este animalito, y digo así porque muchas veces nosotros no entendemos que el ser humano es como un animal. Cuando no ha nacido nuevo, pues se va a comportar como un animal, ¿sí? Eso es como las personas que tienen, de pronto están en sus fincas, ¿cierto? Y voy a explicar esto acá un poquito. Y voy a explicar esto, espero que me entiendan, ¿no? Usted está en la casa y acaba de barrer y llega la gallina y se le hizo popis en la puerta, en la mera entrada de la casa. ¿Sí ha pasado eso? Sí, señora, más de una vez. Se le hizo la gallina y usted cómo va, pues, va a pelear con la gallina. Es un animal, ella no entiende, no sabe lo que hace. Así mismo pasa con las personas que nos ofenden. Ellas no saben lo que hacen y ofenden. No saben que eso que están haciendo, que ese pecado que están haciendo, no es a mí, directamente a mí no me lo están haciendo, se lo están haciendo es a Dios. Ese es el dolor de uno. Cuando uno entiende, ya es, Padre, perdónala, ya comienza a interceder por ella. Le dice, Padre, perdónala, ella no sabe lo que está haciendo. Así lo mismo lo que hizo con Jesús. Jesús lo hizo, Jesús lo enseñó, Jesús lo practicó para poder darnos ejemplo. Vamos a mirar qué dice también allí el ejemplo de Esteban. Hechos 7:60, le tocaba a mi hermanita, si me hace el favor, hermanita Karen Polo. Sí, señora. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Imagínese Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿cierto? Allí esa historia que nos cuenta allí, la hermanita nos está leyendo. Él oró por ellos. Y uno de ellos era Saulo de Tarso. Uno del grupo de los que estaban allí apedreándole era Saulo de Tarso, el que estaba allí, que estaba también apedreando a Esteban. Y miren, por medio de la oración de Esteban, este varón llegó a ser salvo, el apóstol Pablo. Porque el perdonar y orar por el ofensor trae salvación. Es muy importante que lo hagamos de inmediato. Cuando una persona nos ofende, sí, nosotros también tenemos que tener claro que muchas veces la persona cuando ofende, o nosotros le hicimos algo primero que nosotros no nos dimos cuenta. Hay gente que es muy tocada. Entonces, una vez sin querer uno ofende y se ofende la persona y entonces ya empieza la persona a ofendernos. Por eso necesitamos traer todo eso en oración para que el Señor nos perdone. ¿Sí? Ese es el ejemplo que nos trae aquí la escritura de estos hombres que fueron mansos. Pero Dios también nos llama a que todos nosotros, Neden, Karen, Daniel, Alcira, Tania, José, ¿quién más está por ahí? Maruja, todos lleguemos a ser mansos. Rode,
mansos, mansos. A eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Mansos, que llevemos perdonemos de inmediato. El noble, una persona que es noble, son aquellas personas que no toman la ofensa en serio, o sea, que son esas personas que dejan pasar por alto la ofensa. Las ofenden, pero no las toman como tan grande el agravio, no deja que su corazón se afecte por esa ofensa, ¿sí? Entonces, muchas veces el no tomar la ofensa en serio, como estas personas, como el noble, es una conducta sabia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona pues no tomó esa ofensa, sino que la dejó pasar. Es una conducta sabia, ¿cierto? Pero, digo pero, no deja de ser una ofensa. O sea, es una ofensa, ¿sí? Sea grande, sea pequeña, es una ofensa. Y yo debo de tomar seriedad en el asunto, no con la persona, sino conmigo misma. Bueno, dejo que eso me ofenda. ¿Me dejo enganchar en eso ahí o perdono? Usted decide, o perdona o se engancha en eso y ahí quedó. No, yo debo de perdonar, decir, Señor, la perdono, ¿sí? No ser como el noble, no, listo, deje así. No, usted tranquilo, usted no me perdonó, deje así, tranquilo, tranquilo, no. Es una conducta sabia, pero no es recomendable. No, ¿por qué? Porque no hay un perdón como tal. ¿Sí? Nosotros debemos perdonar es por medio de la oración, o sea que la persona noble simplemente deja pasar. Eso no debe estar en nosotros. En cambio, el menso son personas que se ofenden, pero ellas no dicen nada, se van cargando, se van cargando, se van cargando. Todo lo que le hicieron lo van guardando allí en su corazón y en cualquier momento, vea, ¡pum!, explotan y comienzan a sacar todo lo que hace daño y recuerdan lo que pasó como unos 20, 15 años, mejor dicho, sacan toda esa amargura y todo ese dolor, sí, que ellos han sufrido y les han hecho y sacan todo eso que tienen allí y empiezan la amargura y empieza el dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han perdonado. La pregunta que les traigo para hoy, ¿en cuál de los tres se identifica usted? ¿En el manso, en el noble o en el menso? Vamos a ver qué nos dice hoy nuestra hermanita Maruja. Pues bueno, yo me identifico en el noble, profe. ¿Por qué? No, porque yo a veces las personas me ofenden o me dicen cualquier cosa y yo no les presto atención. O sea, yo al contrario le pido al Señor que como que tome control y que seas yo perdonando y el Señor sea también rearguyendo los corazones de esa persona para que vean de que me ofendieron, pero yo no le presté atención a eso. Sí, eso es el manso, pero el manso no, el manso ora, ¿no? Esa es la diferencia. No, pero no, yo digo el noble. Sí, el noble no ora. El noble deja pasar. No pasa nada. ¿Sí me va a entender? O sea, el noble no. Sí, claro. Sí, pero el manso sí ora. Entonces, si usted es noble, está mal. ¿Por qué? Bueno, pues no había entendido muy bien, o sea, no había relacionado bien las connotaciones. Ya. Listo, entonces ahora entendemos de que es importante que seamos mansos, porque el manso sí ora por el ofensor y perdona en el momento. ¿Sí? El noble deja pasar. Ah, no, tranquilo, no ha pasado nada, deje así. Pero no, eso no es perdonar, ¿sí? Y el menso pues se guarda y 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 hasta que en el momento dado, cuando sea la situación, explotó porque ya no dio más, ¿sí? Y entonces saca a relucirle lo que hizo el esposo cuando estaban de novios. Yo me acuerdo que cuando yo todavía estaba y era su novia, me acuerdo que usted hizo esto.
ya pasaron 20 años, 30, quizá 40 años y todavía la esposa con ese dolor allí. ¿Por qué? Porque no perdonó en el momento, porque se guardó todo eso. Entonces, eso no es bueno, ¿sí? Y vamos a la iglesia y vamos y cantamos y lloramos y chillamos, le chillamos al Señor y con eso ahí adentro. Estamos mal. Vamos a ver qué nos dice nuestra hermana Alcira. Creo que no está. Hermanita Alcira. Disculpe, sí estoy. Lo que pasa es que cuando voy se me pasó. Gracias, muy amable. Bueno, con propiedad puedo hablar ya. Gracias a Dios me ha ido enseñando a través del tiempo que sí, que uno debe ser manso. Ya, porque cuando uno se pone a guardar resentimiento y falta de perdón, uno mismo se hace daño. Y lo digo con experiencia propia. Entonces, gracias le doy a Dios porque me ha enseñado de ir enseguida a orar por los que me hacen daño, por las ofensas recibidas y pedirle a Dios misericordia, tanto para ellos como para mí misma, porque no deja de doler, pero sí, gracias a Dios me ha enseñado que debo perdonar. Y me ha dado esa facultad de poder orar por los que me hacen daño. La verdad es que sí. Sí, esa es una facultad que el Señor da. Cuando las personas deciden perdonar en el momento, son personas primeramente muy mansas, son sabias, llevan el ejemplo de Jesús, quieren ser salvas. O sea, ahí se les ve el amor hacia las demás personas, ¿sí? Pero una persona que decide no perdonar, pues realmente esa persona está y permanece en muerte, como dice allí la palabra de Dios en 1 Juan. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces, también nosotros nos debemos perdonar a sí mismos, ¿no? Uno mismo también debe aprenderse a perdonar. Porque miren, a veces llega que uno comete errores en la vida, ¿sí? Uno a veces perdona a los demás, pero a sí mismo parece ser un desafío uno mismo perdonarse. Es difícil, ¿cierto? Ya que el pasado, es una carga que siempre nos acompaña. Entonces, como por ejemplo, uno de los factores es que el tiempo perdido. Ay, Dios mío, ¿yo por qué no estudié? ¿Por qué yo no fui un profesional? ¿Por qué yo no estudié algo? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? En el caso de aquellas niñas que tuvieron sus novios y la mamá les enseñaba y les decía, miren, tengan cuidado, miren, no vayan a tener hijos todo tan temprano. Entonces son cosas que uno ya al final, uno va en la vida, ¿no? Ya uno como que va entendiendo y entonces esa es una carga. Yo, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? Esta persona me hizo daño, no le hice caso a mi mamá. Y eso lo va cargando, se va lamentando de los errores cometidos. Yo no debí de haber hecho eso. Y tiene muchos porqués y se lamenta y siente complejo, ¿cierto? Y es difícil que se perdone. Esto muchas veces pasa en las personas, en los hermanos. Entonces, ahí lo que nosotros debemos hacer es ir a la escritura. Es ir a la escritura y vamos a buscar ese versículo que dice Filipenses 3:13. El que lo haya encontrado de primera lo puede leer. Filipenses 3:13.
Profe, acá lo tengo. Bueno. Hermanos, ¿Quién lo encontró? Filipenses 3:13. ¿Lo puede leer? Puede prender su micrófono y leer. hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Nadie encontró Filipenses 3:13? Wow. Ya lo leyeron, hermana, ya lo leyeron. Profe, yo lo leí ahorita. Sí, señor, ya lo leyó Karen. Aló, profe, escucha. No los escucho, no sé qué pasa. Ya la hermana Karen lo leyó, hermana. Ya yo lo leí. Parece que no escucho. ¿Tiene el micrófono apagado? No, profe, yo no tengo el micrófono apagado. ¿Sí escucha? Nosotros sí lo escuchamos. Escríbanle al chat o Ustedes le no me escriben oyen a mí, por el ¿cierto? WhatsApp. Voy a salir de la sala. ¿Me oyen? Sí, Yo hermano, no sí le los oigo a oímos, hermana. ustedes. Auxilio. Sí se escucha. Sí, profe, sí la escuchamos. Algo me pasó acá. Voy a salir de la sala y voy a volver a entrar, entonces, para que por favor volvamos a entrar. Algo pasó acá en mi computador, no sé, por favor. Usted se escucha perfecto. Ya nos vemos. Profe,